Y la liberación de Delio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, por la solución financiera de Yamil, por el alquiler de un departamento, por la venta de una propiedad, por el levantamiento de un embargo, por la recuperación de Héctor Fabián y por su trabajo, por un matrimonio, salud física y espiritual, Emma Concepción, María Fernanda, Juan Gabriel, Manuel Alejandro, Mauricio Alejandro, Filomena, Vicenta, Esperanza, Ramón Mario, María Gloria, Raúl, Hugo Manuel, Horacio Daniel, María Alejandra, Andrea Silvana, Ana María, Julio, Anselmo, Elina, Carlos, Rubén, Pablo, Graciela, Nora y familia, Gloria y familia, Teresa y familia, familia Ortiz, José Luis, Nora Sisa, Rosa Orué, Arací, Josefina, familia Abogado, Laura Diana, Roque, Blanca Florentín, Herminia, familia Lima Lugo, Francisco, Walter, Guadalupe, Luis, Julio César, y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, por las almas del purgatorio, Agustín Emmanuel, Renan, Roque Pedro, Braulio, Óscar Alberto, Porfiria, Patricia Blaires, Zoila, Luisa Cabrejos, viuda de Piscoya, Luis Felipe Piscoya, Juan Blas, Encarnación, Luis Eugenio, Mirabel Acuña, Mauricia, Nicodemus, Gregorio, Cirilo, Víctor, Eulogia, Felicita, Emilio, Doelia, Nelson, Adrián, Regina, María Benita, Julia, Rubén, Marcial, Celia, Ramona, Beatriz, María Luisa, Marcelo, Javier. Queridos hermanos, estamos transmitiendo directamente en Ñandeyarañe, primer canal católico de nuestro país, desde la parroquia San José Obrero. Estamos hoy en este primer domingo del tiempo de Cuaresma. Vamos a leer ahí algunas intenciones que nos llegan de las diversas comunidades del país y de todas partes, seguidores de Ñandeyarañe, y sobre todo lo más importante, los colaboradores. Ahora también agradecemos a dos comunidades nuevas, la parroquia San Miguel Arcángel, aquí de Laguna Grande, que ya han ubicado también los lugares para las cámaras, desde donde vamos a poder transmitir también en vivo las Eucaristías. Y también la capillita María Auxiliadora, allá de un asentamiento en Lambaré. También entonces ellos están preparando un hermoso lugarcito para poder transmitir también, y ya lo estamos haciendo de vez en cuando, desde esta capilla sencilla, humilde, pero que con el esfuerzo de cada uno están consiguiendo lo necesario para poder evangelizar. Hoy tenemos estas intenciones que nos han pedido, una acción de gracias: San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por los padrinos, por sus intenciones, madrinas de Ñandeyarañe, por el cumpleaños de Luis Orlando Santa Cruz, y también nuestra, ¿dónde está tu hermanita? Ella es su hija, aquí ellos son los cantantes, pero ella es 12 años, no me acuerdo, Ailén, ¿verdad? Ailén, 12 años, y ella es la que nos dirige toda la cámara, imagínense, 12 añitos, la hija de nuestro camarógrafo, y sobre todo Arnaldo, que nos lleva adelante la televisión. Rezamos por la salud física y espiritual de Julio Vera, la familia Vera Vivero, familia Seifar Benítez, Mirta Roa y familia, Jonás Ortiz, Ernesto y Gloria Maldonado, la familia Portillo Díaz, María, familia Ginny Cabrera, de Olinda Martínez y familia, Petengil y familia, del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Ignacio Miers, por el trabajo de Mirta, Javier, Pablo, Amada, Viviana, Iván, Lisa, Rubén, por los difuntos Ulises, este es un joven de 23 años que había fallecido, Berta de Vitar, Patricia Blaires, Gustavo Ramón Cabrera, Lelis Cabrera, Chingola, Néstor José Martínez, José Augusto Martínez, Graciela Beatriz Macei,
Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez y Gavina Martínez. Y todas aquellas intenciones que nosotros traemos hoy en este domingo ante el altar. Nos disponemos a celebrar nuestra Eucaristía. Primer domingo de Cuaresma. Señor, tus senderos son amor y fidelidad. Hermanos, el miércoles de ceniza hemos iniciado el tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión y penitencia que nos prepara para la Pascua. En este primer domingo, la liturgia nos presenta a Jesús venciendo las tentaciones del maligno con la fuerza de la oración y la palabra de Dios. Pidamos que esta Eucaristía fortalezca nuestra voluntad y nuestro espíritu para poder nosotros también superar las tentaciones, sabiendo que el Señor nos concede la gracia, pues sus sendas son amor y fidelidad. Con la mirada puesta en Jesús, iniciemos la celebración de estos sagrados misterios. Nos ponemos de pie, recibimos al presbítero doctor Víctor Luis Cabañas, director de Ñan de Yarañé, quien celebra esta Santa Eucaristía, y todos juntos cantamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Iniciamos este hermoso camino que el Señor nos propone, 40 días, que quiere decir una generación, es decir, toda nuestra vida. La simbología bíblica, el número 40, significa toda nuestra existencia. Y por eso todo lo que escuchamos en estos 40 días de la palabra de Dios nos invitarán a rumbear nuestra propia vida hacia nuestro GPS. Eso es lo importante que tenemos que entender, y lo hemos iniciado ya con el miércoles de ceniza. Y ahí luego ya nos dijo todo prácticamente. Recuérdate que este es tu tiempo, porque tú eres polvo y al polvo vas a volver. Y así es que de aprovechar y no van, pero de aprovechar no. Si ahora no te convertís, si ahora no haces este camino de santidad, entonces vamos a perder tiempo. Así que, queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía ahora con este pensamiento y con este deseo de nutrirnos con su palabra y sobre todo hacer el camino de conversión. Yo les voy a invitar, antes de iniciar con este primer domingo, vamos a hacer
un minutito vamos a ponernos de rodillas ante el crucifijo y vamos a pedirle perdón al Señor. Y después vamos a cantar y vamos a pedirle perdón hacia Dios. Arrepentidos pedimos perdón a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La fuerza de la palabra de Dios es capaz de vencer al mal y encaminarnos por las sendas del Señor, que son amor y fidelidad. Abramos los oídos y el corazón a la proclamación de las lecturas. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado, las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca. En una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes, los mortales, ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió: Este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza en la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio
para destruir a los mortales. Palabra de Dios. Tu sendero, Señor, son amor y fidelidad. Tu sendero, Señor, son amor y fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Tu sendero, Señor, son amor y fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Tu sendero, Señor, son amor y fidelidad. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Tu sendero, Señor, son amor y fidelidad. Tu sendero, Señor, son amor y fidelidad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construía el arca. En ella, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto figura del bautismo por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios, después de subir al cielo y de habérsele sometido los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido,
El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Tomen asiento. Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más. Hemos concluido la primera parte CID. Yo quisiera pedirles un favor a todos ustedes para nuestra misa, porque es tan linda encontrarnos, pero todos cómodos. Pues siempre allá sentados y aquí hay todos lugares vacíos. Venga por aquí adelante. Yo veo, venga aquí. Y la gente que va llegando, ubíquense bien, dando lugar para que la gente se pueda sentar. Uno se pone en el extremo, el otro en el extremo y deja en el medio, ¿entienden? Y entonces dificultamos el movimiento. Entonces, para hacer así familia verdaderamente, o sea, no tener miedo. Ahí, por ejemplo, viste, hay lugares vacíos, allá también. O sea, aquí también, viste, aquí también. Yo no le voy a morder a nadie, eso ya les digo, ya, ¿está? Venga también usted, aquí adelante hay lugares. Aquí adelante te lo pónganse. Eso, así dejamos los espacios bien. Ahí cerca de Susana también, ahí hay lugares. Es lindo encontrarnos como familia, bien repletos, cómodos. Porque si no, después me dicen, padre, y puculan de homilía. ¿Y por qué? Y porque está parado. Claro, si está parado se va a cansar. Sentate ahí y dormir tranquilo, entonces, cuando estás sentadito, ¿verdad? Parado no puedes dormir, güey. Entonces, por lo menos, igual puede quedar. Eso, muy bien. Bueno, miren, nosotros hemos concluido ese camino, la primera parte de lo que es la preparación a lo más importante, que ahora comenzamos la segunda parte de nuestro misterio de vida cristiana. Todos nosotros estamos detrás de ¿qué? De nuestra resurrección. ¿Qué quiere decir resurrección? Quiere decir ser felices. Quiere decir vivir bien en tu familia, en tu casa, con tus hijos, no tener problemas, estar bien sin necesidades económicas, sin necesidades de salud, o sea, ayudarnos. Todos apuntamos en un camino de comunidad, por eso somos iglesia y por eso nos reunimos juntos, donde escuchamos la palabra de Dios, que es nuestra hoja de ruta, que nos va indicando cómo vamos a hacer ese camino para llegar a nuestro destino, que es nuestra resurrección. Este es el misterio más importante que el Señor ahora nos está abriendo. La Cuaresma es simplemente preparación, 40 días para llegar a nuestra resurrección. Y por eso que vamos a escuchar palabras un poco duras del Señor para con nosotros, para no ser cabeza dura, para ser obedientes, para entender que ese es el único camino para llegar a la resurrección. Esta es nuestra hoja de vida. Y entonces, lo que concluimos, la primera parte, que fue la Navidad, y todo el tiempo lo preparamos con el Adviento, lo celebramos con el nacimiento, dijimos que Jesús nació, que Dios ya vino. Y después lo pusimos en práctica todo el tiempo de Navidad, que fue el tiempo fuerte del nacimiento. Lo pusimos, ¿se acuerdan? Con los 6 domingos importantísimos que el Señor nos fue regalando. Compromiso, ¿se acuerdan? Después que nos mostraba el camino, ese es el camino. Después la experiencia, vengan y lo verán. Y después nos fue pidiendo y nos dijo, bueno, este es el Jesús que libera, ¿se acuerdan? Él liberó de la sinagoga. Después la humanidad que le pasaba la mano a Jesús y le levanta a la suegra de Pedro, le sana. Bueno, así todos estos 6 domingos que fuimos pasando fue justamente para entender que había sido Dios, está caminando con nosotros y nos está dirigiendo hacia este segundo momento que ahora comenzamos, que es nuestro camino hacia la resurrección. A ver si vamos a llegar a esta plenitud de vida. Y para eso entonces 40 días. Y desde la palabra de Dios lo vamos a ir entendiendo. Comenzamos, ya les dije en la introducción, rápidamente les dije, ¿verdad? Con los 3 ejes: oración, relación con Dios; el ayuno, nosotros, relación con nosotros. Tenemos que conocernos. Y esto no es algo nuevo, ¿se acuerdan? Ya los filósofos, Sócrates mismo, conócete a ti mismo, con mucho antes de Jesucristo. Y si uno va a otros escritos babilónicos, muchos años antes, en el año 5000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, había grandes personajes, o sea, la filosofía, que siempre el Aranducat, nos damos cuenta que había sido, que nosotros tenemos que ponernos y darnos cuenta de que somos limitados. Recuérdate que eres polvo y que al polvo ha de volver. Y este es tu tiempo. Si vos ahora no sos feliz, ¿cuándo vas a ser feliz? Hermano Irene,
bebé ya ne ya toma ya sos tan imbú. Entonces, es una propuesta de vida donde todos en comunidad tenemos que ayudarnos, todos, porque ahí está el problema verdadero. ¿Para qué entonces la propuesta del camino? Para que todos seamos felices, no solamente algunos, no solamente algunos que deciden en el Congreso a quién poner o sacar, pisando y pisoteando a cualquiera, porque era el lado mandado, era el lado de poder, era el lado de plata o lo que sea, pedazo de estorbo o lo que sea. La pluralidad es demasiado importante y hablar y entender por qué lo estamos haciendo. ¿Qué egoísmo me está moviendo? Y yo sé que yo también voy a ser tan imbú. Sí hay. Entonces, hagamos bien las cosas y busquemos el bien de todos. Y entonces, por eso, el Señor comienza diciéndonos así ese miércoles de ceniza. Dale fuerza, oración para entrar en sintonía con Dios y saber quién sos vos, de dónde venís. Después ayuno para que vos te comprendas y sepas dirigir tus pasiones, tu vida. Y después limosna, que es justamente compromiso con tus hermanos en la comunidad. O sea que aquí están los tres elementos: Dios, yo y los hermanos. Y ese es el camino de Cuaresma que nos va a llevar a una verdadera resurrección. Y después, si ustedes leyeron bien y estuvieron atentos jueves, viernes y sábado, justamente continuó con esa misma propuesta. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si después pierde su vida? En términos nuestros bien paraguayos, al final te dice, ¿de qué te sirve ganar todo? Dente Mailan de Balean, de Pean de Amoa, Guaúquere, Yapope, Amoa, Jaupei, nande de provecho, nande de provecho, va nande de provecho. ¿Por qué? Y porque te estás enriqueciendo ilícitamente. No sos de provecho para la sociedad. Al contrario, estás arruinando la sociedad, la familia, con tus propuestas, que esto, que aquello, que pese ya. ¿Por qué? Anda ya de coibo la hoja de ruta. O mejor dicho, tu hoja de ruta es esto, tu cabeza, lo que vos pensás y lo que vos querés. Y de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a tu grupo, etcétera, etcétera. Entonces el jueves, 3 semanas, yo ya le dije la vez pasada, 3 semanas el Señor va a meter el dedo en la llaga, que tañanemos a zeta, sobre todo mi Huaycapilla. En estos días los obispos ahora por fin sacaron ahí un documento diciendo todas estas cosas que sucedió en el Congreso, sacó un comunicado, preocupación, etcétera, dictadura parlamentaria, todo eso. Enseguida estoy, apoya bomba, ¿por qué a esto zurdo, a esto, aquello, a esto? Hoy por nada, tendrán su idea, pero por lo menos ya dialogar, ya esa, o si no, con nosotros nos estamos volviendo lo mismo. Yo soy el dueño de la verdad, voy a decir lo que quiero y se va a hacer lo que yo quiero. Entonces estamos lo mismo. Entonces, queridos hermanos, cuando te está diciendo, y sobre todo, ese viernes después volvió con la misma idea y sobre todo insistiendo el Señor, ¿qué decía? La nande de provecho, digamos. Entonces tenés que mirar, ¿qué vas a hacer? No me hagas, decía el viernes, ayuno, sacrificio, o en donde rasgas tus vestiduras. Eso para mí no es ayuno. ¿Qué clase de ayuno yo quiero? Compartir el pan con el pobre, dar justicia al que necesita, estar al lado de tu propia carne. Eso quiere decir tu propia humanidad, la humanidad. ¿Cuál es la situación? ¿O estamos tan enceguecidos? Y sí, porque justamente el pecado es simbólicamente representado en la palabra de Dios con la ceguera. ¿Cuántas veces escuchamos, verdad? Se acerca un ciego, pero se acerca junto a quien, a Jesús. Señor, quiero ver, lo quiero, pocónere, arecha. Quiere decir que hablan de hoja de ruta. Dayahay no venían de ya no debe, ñañemoí, ñañezú. El domingo pasado dijimos la lepra, ¿se acuerdan? Que viene y se arrodilla y le pide, Señor, si quieres puedes curar, lo quiero. Humanidad, apocóndere. Entonces recupera la salud, queda limpio. ¿Se dan cuenta? Estos dos elementos es lo que siempre en la pedagogía de la Biblia y en la pedagogía de la Iglesia se propone. Pero si somos Huaycapi y si nosotros estamos en eso, evidentemente que después vamos a tirar bomba contra todo. No solamente contra los zurdos, sino que también contra el país, contra el obispo, contra el cardenal y contra el papa y contra quien sea. ¿Por qué? Porque opocón de Jehová, porque en Jehová benedicine.
De la leproso ande la ciego, ande dice güey. Y por eso viene ahora la segunda lectura, que es maravillosa. Sobre esa primera lectura del Génesis que te decía, entonces, dale, yo te ofrezco esta nueva alianza, decía el Génesis. Esta nueva alianza que quiero hacer contigo y con tu descendencia. Entonces nos llama, capítulo 9, después del diluvio, después del desastre, nos llama el Señor y nos dice, yo establezco contigo mi alianza, con tus descendientes y con todos los seres vivientes. Esta palabra en hebreo, en la Biblia, se dice berit. Berit. Ya repetí mi, berit. Con la T termina. Berit. Eso es. Va y eso, vean. ¿Hay algún escribano, escribana aquí? Levanten la mano. ¿Quién es escribano, escribana? No hay por ahí escribano. Ningún escribano. No puede ser. No hay escribano. Bueno, los escribanos saben muy bien. Vos sos escribano. ¿Y por qué no levantas tu mano? Bueno, entonces, si te vas frente a... Ok, Jaina, a ver si le iba a hacer una pregunta, ¿verdad? Bueno, si vos te vas frente a una escribanía, ¿cómo firmado dónde? ¿De cumpleaños habías firmado? Bueno, el berit quiere decir eso. Es ir a la escribanía junto al Señor. Y lo que vos firmaste, el pacto, esa es la alianza. Y entonces, te haré cumpleaños de ya. ¿Y al berit en qué consistía? Llevaban un animal y descuartizaban el animal. Un becerro, una oveja, una cabra, lo que descuartizaban. Ahí se pone y yo me pongo aquí. Nosotros vamos a hacer el trato. Véala por escribano. Véalo firmar, el sello. Y después de hacer el pacto, ¿qué hacíamos? Yo paso al lugar donde está vos y vos venís al lugar donde estoy yo. Pasando por entre las reses de ese animal ensangrentado. Mojando los pies con la sangre. Bueno, pero atención, ¿en qué consistía? Ahora si vos no cumplís esto donde ya randera lo que sea, o policía de nada, tacumbube o lo que sea, no cumplieron la de firmar con la escribanía. ¿Ve? En aquel tiempo, ¿qué hacía? Así como este animal fue descuartizado, peisa cero descuartizata. Ese era el significado. O sea, era la responsabilidad. Esta era la alianza, el berit. Por lo tanto, de palabra y luego de hecho. Pero ahora el Señor en el Génesis te presenta y te dice, yo ahora les voy a dar, estableceré mi alianza con ustedes. Pero cambia su alianza, porque es el Señor el que asume la delantera. Ustedes ya no volverán a ser exterminados, descuartizados. Estábamos terminando, ¿verdad? Porque me traiga agua. Estamos terminando, ¿verdad? Esa partecita tan importante después del diluvio. Entonces el diluvio se entiende que sucedió por una situación de una gran infidelidad y de maldad del hombre con respecto a Dios. Gracias. Gracias. Y entonces, quiere decir que hay que recomenzar de nuevo, una nueva alianza. Y nos lleva ya directamente a entender que esta nueva alianza, ¿cómo se va a hacer? Y eso lo escuchamos en la carta, en la segunda lectura de San Pedro, que escribe a los cristianos, y está hablando justamente del bautismo. Entonces, queridos hermanos, esta nueva alianza que nosotros vamos a hacer en este tiempo de Cuaresma, es nada más y nada menos que volver a resucitar y a repensar en nuestro propio bautismo. Lo que nosotros ya hemos asumido con el Señor, esa alianza que ya hemos asumido, volver a despertar en nosotros. Por eso es un tiempo de reflexión, este tiempo de Cuaresma, para que miremos, entendamos qué es lo que nosotros nos comprometimos con Dios con nuestro bautismo. Y ahí quiere decir que nos lleva al compromiso. La segunda palabra clave es compromiso. Primera palabra clave es alianza. La alianza de Dios, de bondad, de generosidad, de ese pacto nuevo para que lleguemos a nuestra resurrección. Segundo, tiene que haber un verdadero compromiso, es decir, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y entonces, dice luego, ahora, ya no consiste más, vuelve a recordar lo de Noé, ¿verdad?
como en aquellos días en que Noé construía el arca. En ella unos pocos se salvaron, 8 en total. Todo esto era nada más que figura de tu bautismo, de tu compromiso. Porque ahora ustedes son salvados, ¿cómo? Consistiendo en la supresión, no consistiendo en la supresión de unas manchas corporales, sino en el compromiso con Dios de una conciencia pura por la resurrección de Jesús, hacia donde apuntamos. Entonces nos está llamando a nuestro compromiso, a asumir. Y ahora no es entonces cuestión externa, sino que es cuestión del corazón, la conversión, cuestión de vida. Pero, queridos hermanos, y el tercer mensaje que nos deja este primer domingo de Cuaresma es que en este camino dice que Jesús también fue llevado al desierto y allí fue tentado por Satanás. En este camino de compromiso, en este camino de hacer el bien, en este camino de llegar a la resurrección, siempre vamos a encontrar al famoso Satanás. Siempre en la Biblia aparece el famoso Satanás. Porque este es un verbo, el verbo satán, que quiere decir el que te tienta, tentador. Tentar se dice la satán, hebreo, en la Biblia, Satán. Y de ahí después le dimos el nombre de Satanás al personaje, el que te tienta, el tentador quiere decir Satanás. Y Satanás entonces no esperen por ahí, hay muchos en eso que ven por toda parte que Satanás anda, llegó, ya aparece. No, eso está aquí en tu cabeza, por tu forma de actuar, por tu forma de ser. ¿Qué compromiso tenés? Ese es el verdadero Satanás. Por eso nos decía, no quiero ninguna clase de rasgar la vestidura, que esto, que aquello, hambre, peamos, ande. Aquí está verdaderamente, ¿de dónde sale la maldad, el odio, el robo, el adulterio, etcétera? ¿De dónde sale? De tu corazón. Ahí está el que te tienta, el Satán, el verdadero Satanás. Y entonces por eso te está diciendo, ¿cuántos días Jesús fue llevado? A ver, dígame, ¿cuántos días fue llevado al desierto y tentado? ¿Cuántos días? Porque 40, ya dijimos, quiere decir tu propia vida, toda tu vida. La tentación, querido hermano, vamos a tener toda la vida. Un país decía, justamente, hasta 10 minutos después de morir vas a tener todavía tentación ahí. Una forma de exagerar, ¿verdad? 10 minutos de morir, cosa de tentación y nada. ¿Por qué? Y porque está ahí, queridos hermanos, si nosotros no estamos atentos. Por eso la oración, el ayuno y la limosna, elementos esenciales para hacer el camino de santidad. Y termino simplemente diciendo que justamente esto es lo que nos va a llevar a la máxima que el Señor nos deja. Porque el tiempo se ha cumplido, este es tu tiempo, este es nuestro tiempo. Este es el momento en que nosotros podemos hacer cambios, después nosotros ya no vamos a hacer cambios. Ojalá le dejemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, que ellos después continúen con esta historia de la construcción del reino de Dios. ¿Qué dirán de nosotros? Y pito ahí te veo como, dejaron así el mundo. Mira vos qué ruina que nos dejaron. Nande de provecho, irá. Pende de provecho. Pedazo para ahí. De ese año de que naciste, yo 1966, ¿hasta cuándo? Hasta el 2086, bueno, ¿hasta cuándo voy a vivir, verdad? Entonces, en ese tiempo, se provecho te va a mandar, se provecho ahí. Y eso solamente nosotros vamos a poder responder al Señor. Y por eso nos dice, conviértanse y crean en la buena noticia. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos, Padre, ten piedad
y escúchanos, Padre, ten piedad y escúchanos. para que la Iglesia en este tiempo de penitencia sea testigo de las misericordias de Dios ante todos los hombres. Oremos. Padre, ten piedad y escúchanos. Para que los gobernantes de las naciones no se dejen dominar por las tentaciones del poder y trabajen siempre por fomentar la paz, la justicia y la convivencia fraterna entre todos los hombres. Oremos. Padre, ten piedad y de escúchanos. Para que, mediante la oración constante y el diálogo entre todos, podamos vencer las tentaciones y la división entre nuestras familias y comunidades. Oremos. Padre, ten piedad y escúchanos. Para que no desaprovechemos este tiempo de gracia y conversión que nos regala la Iglesia y retornemos a los senderos de Dios, que son amor y fidelidad. Oremos. Padre, ten piedad y escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. En medio de nuestro peregrinar hacia la Pascua, presentamos los dones de pan y vino y nuestro deseo sincero de cambiar de vida, haciendo nuestros los sufrimientos de Cristo. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos estos sacrificios para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal, para que celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando ibas entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, Señor, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Angkai pahara
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. La Eucaristía es el alimento que nutre nuestro espíritu para superar las tentaciones diarias. Con mucha devoción, acerquémonos a recibir el pan de vida. Para las personas que no pueden recibir la comunión, ofrecemos la siguiente oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Pueblo de Dios, a oscuras andaba, pero alguien al frente de él caminaba. El pueblo de Dios
Avisos parroquiales. Están abiertas las inscripciones para la catequesis. Pueden hacerlo la inscripción en horario de secretaría de 11 a 19 horas. Requisitos: certificado de bautismo y fotocopia de cédula del niño, la niña. Fotocopia de cédula del padre, madre o tutor. También a la salida pueden encontrar un código QR para escanear y poder inscribir. El Señor sigue llamando a ser su adorador. Hay varios horarios disponibles. Todos los viernes de Cuaresma tenemos Via Crucis después de la misa de las 19 horas. Volver a caminar por las sendas del Señor, que son amor y fidelidad, es nuestro compromiso cuaresmal. Fortalecidos por la Eucaristía que hemos celebrado, volvamos a nuestros hogares a cumplir este propósito. Nos disponemos a recibir la bendición y las orientaciones finales del Padre. No vino. No vino, Padre. Nuestra Eucaristía, este primer domingo de Cuaresma que el Señor nos regala para iniciar estos 5 domingos que vamos a tener antes de la Semana Santa. Oración. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acreciente nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad. Aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso domingo. Gracias igualmente. Gracias igualmente.